Escudriñando las escrituras, seguimos avanzando en conocer la palabra del Señor de una forma sencilla y no tan profundamente. Más adelante vamos a volver a hacer la profundidad de acuerdo a cómo el Señor y su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Estábamos hablando del tema de Abraham. Lo último que hablamos acerca de Abraham es cuando Abraham pasó al otro nivel en fe, cuando ya empezó, fue conocido como el padre de la fe, y cuando ya el Señor lo consideraba su amigo, cuando no le negó ni siquiera a su hijo, a su único hijo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender de los ejemplos de los santos hombres de Dios y mujeres, porque todo, como hemos dicho en la palabra del Señor, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza fueron escritas, amén. Y eso es lo que tenemos que no olvidar, no olvidar que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, amén. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham ya subió a otro nivel, ya no, ¿se acuerdan? No cometió los mismos errores, ya el Señor le decía, haz algo y él lo hacía inmediatamente, no esperaba que la familia, no esperaba esto, no, él ahora ya obedecía, se dio cuenta quién tenía que ser y quién era el regulador de su vida. El Señor le dijo, se levantó de tempranito, preparó las cosas y se fue al monte donde Dios le dijo. 3 días de camino, no fue que fue a la vuelta de la esquina, ni tomó un Uber o un taxi o una micro y fue a un sacrificio. Hasta en eso nos hemos puesto nosotros un poco cómodos, amén, porque nos hemos lamentablemente adaptado a las comunidades del mundo. Ya, si llueve mucho, no va a haber reunión. No, nosotros tenemos que igual reunirnos, igual buscar aprender. ¿En qué estamos con Abraham? Abraham ya empezó a crecer su hijo, empezó a pasar los años y llegó un tiempo en que murió. El capítulo 23 nos habla de que su esposa Sara murió ya de 127 años. Amén, 127 años, o sea que alcanzó a estar con su hijo 30 y tantos años, ya con Isaac. Amén. ¿Y qué pasó? Que Abraham, como ya estaba aprendiendo y era temeroso del Señor, y vamos a recordar un error que fue lo que cometió Lot. ¿Se recuerdan qué errores cometió Lot y qué errores cometieron sus hijas? Más allá de la aberración final, pero ¿qué pasó por sus mentes que lo llevó a esa aberración? Es buscar un plan B. Y el plan B iba por otro lado, diferente, por un camino diferente, en que iba el plan A, que era su Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro plan A. Él tiene que ser nuestro sustento, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, el que no se adormecerá, el que no dormirá, el que guarda su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Créalo, hermana, créalo, mi hermano. Porque ante el primer problema empezamos a buscar opciones. Eso ya no tiene que pasar en el nombre de Jesús. Si mi hijo, si mi esposo, si yo quedo sin trabajo, gloria a Dios por eso, y la gloria es para el Señor. Pero ¿cómo se le ocurre, hermano Juan? Créame que es difícil, pero si somos espirituales lo vamos a hacer. Si estamos haciendo las cosas bien y no me despidieron de mi trabajo por ladrón, yo, claro, son cosas que pasan. Pero si estoy haciendo las cosas malas, tengo que pedirle perdón a Dios. Pero no es en el caso nuestro, gracias al Señor. Y si lo han despedido por necesidad de la empresa, por lo que está pasando, no lo tome como que a usted nomás. Hay miles y miles de personas que no tienen trabajo, hay miles y miles de personas que no tienen para comer. Hay personas que reclaman porque no los abren en el supermercado y no hacen filas largas. Hay personas que no tienen dinero para comprar algo. Hay personas y yo me acuerdo que contaba que cuando eran pequeños, había personas pobres que le hacían tortillas, le hacían pan de tierra. Amén, las hermanas más antiguas que pudieron vivir la pobreza, y gracias al Señor porque ya no es, eso es pasado. Hacían en las casas más pobres de los campamentos, hacían para hacer cundir y para rellenarle mal el estómago a los niños, a sus tortillitas le echaban tierra. Amén, y como había hambre y con un poquito de aceite y pasaba y se lo comían. La tierra no mataba a nadie, pero imagínense a lo que se llegaba. Entonces, ¿qué pasa? La pobreza, hace un tiempo también había pobreza en Israel, por eso decía, echa tu pan sobre las aguas. Porque el pan es poquito, el pan duro usted es poquito, y usted lo echa en un recipiente de agua, y el otro día lo ve y lo va a ver más grande, 10 veces, dice, reparte a varias personas, le dice. Y es un consejo que da la Biblia, pero ¿qué pasa cuando ya conocemos al Señor? El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, pero no quiere decir que de repente va a faltar un poquito de esto otro. Ahí hay que pedirle perdón al Señor, y hay que reconocer su grandeza, que hasta el día de hoy el Señor nos sostiene. Pero a veces nosotros nos hemos mal acostumbrado mucho.
¿Cuándo fue la última vez que le diste al Señor gracias por el vaso de agua que te tomas? ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la pasta de dientes que tenemos para lavarnos los dientes? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor por la servilleta o el papel higiénico del baño? Usted dirá, oh hermano, lo que está hablando, sí, porque a veces hay cosas que damos por hechas en nuestras vidas. Y se nos olvida que nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos del Rey. Y dice que tenemos que estar siempre gozosos. Oremos sin cesar. Demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de nuestro papito, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Esa es la voluntad de mi Rey. Y yo, como es la voluntad de Él, yo confío en mi Dios. ¿Cuántos piensan que el Señor lo ha sostenido hasta este momento para dejarlo morir? ¿Cuántos? Yo no. Yo sé que el Señor Jesucristo y mi Redentor vive, y a Él le voy a entregar mi alabanza, a Él mi adoración. Y si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero. Pero mi temor es que no quiero morir, porque si muero tengo que dar cuenta. Entonces, hoy día oremos, clamemos al Señor y agradezcamos al Señor, y también oremos por aquellos que no pueden orar y aquellos que no conocen al Señor. Amén. No desatando, no, ya hemos aprendido a orar, hemos aprendido a comunicarnos con Él, pero lo más importante, y el tema de hoy, es que tenemos que hacer las cosas como a Dios le gustan. A Dios nunca más el plan B, ni buscar tergiversar o modificar la verdad o modificar lo que Dios dijo, porque eso trae mucho daño. Si no, pregúntele a sus hijas, y que sus hijos, toda su descendencia, fueron prohibidas delante de la presencia de Dios. Amén. Por hacer cosas que no correspondían, pero según en su mente se pusieron cómodas y no pudieron esperar ir a donde otros parientes para poder tener esposos de la misma descendencia, sino que vieron algo terrible, que fue emborrachar a su padre para abusar de él y sin que él se diera cuenta. Imagínese, y eso es porque estaban contaminados su corazón, su mente, todo su ser, se habían conformado a este siglo, se habían conformado al mundo, se habían conformado a Sodoma y a Gomorra, y eso es lo que no hay que hacer, hermano. En el nombre de Jesucristo, no nos conformemos a este siglo, no nos adaptemos a este siglo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo nos ayude. Vamos al capítulo 24. En el nombre de Jesús, siguiendo con este momento, espacio de escudriñar las Escrituras. Dice así, usted lea conmigo. Si tiene su Biblia, usted vaya leyendo conmigo. Si no puede leer, ahí nos arreglamos. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, para Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Acuérdese que ya Abraham ya estaba ahí en Canaán, en la tierra que Dios le prometió, ya estaba viviendo ahí. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Ya su hijo estaba grande y tenía que casarse. Entonces, como Abraham, a diferencia de Lot y a diferencia de las hijas de Lot, Abraham sabía que lo que el Señor le había dicho, que no tenían que casarse con mujeres ni con hombres de otros pueblos, porque eran idólatras, eran paganos. Entonces tenían que buscar a alguien de su misma descendencia, con sus mismas creencias, con la fe en Jesucristo, en el Señor. Amén. Entonces eso es lo que Abraham, su temor, decía: oh, estamos viviendo acá en Canaán, estamos viviendo lejos, y resulta que mi hijo va a crecer y no, al final se va a casar con las cananitas. Entonces por eso toma a su criado, su hombre de confianza, y le dice que tiene que hacer una misión importantísima, y le hizo juramentar, le hizo prometer que su hijo Isaac no se iba a casar con mujeres canaanitas. Amén. Que eran mujeres idólatras, mujeres que sacrificaban a otros dioses. Amén. Y eso es para que lo entendamos y lo tengamos claro, mis hermanos, mis hermanas. Amén. Aprendamos de esto. Y él lo hizo así. Ya, por eso Abraham, que ya estaba viejito, su preocupación fue esa. Amén. Pero ¿qué pasó? Vamos a leer verso 5. Perdón, verso 4.
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora anda a mi parentela, que es lo que tenían que haber hecho las hijas de Lot, con Lot, haber ido a su parentela, que es la misma parentela, esta misma parentela, tenían que haber ido a buscar para obedecer al Señor y para hacer las cosas. Dios dice, no unáis a yugo desigual. Yo no me puedo casar con una mujer atea, no puedo alguien que no crea en Dios, no puedo, pues si Jesucristo es el centro de mi vida, no me voy a casar con alguien que no cree en Jesucristo y encima lo maldice, no puedo. Yo creo en Jesucristo y hay alguien que cree en otros dioses y sacrifican cosas de otros dioses. Yo no me puedo estar con ellos ni relacionar ni hacer un negocio con esas personas porque no tengo que unirme a nadie que no sea como Dios manda, porque el Señor no le gusta eso. Amén. Entonces, ¿qué pasó? El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Amén. Es decir, él le dijo, el criado le dijo: mire, yo voy a ir para allá y voy a ir a buscar a una mujer, pero si no quiere venir, ¿me permite que yo tome a su hijo y lo lleve para allá mejor? Y Abraham le dijo: no. Y se acordó de la promesa de Dios y le dijo: Dios me prometió que mi descendencia iba a heredar toda esta tierra. Tú anda y trae, Dios va a mandar su ángel delante de ti, y él va a hacer todas las gestiones, y tú no te lleves a mi hijo para allá, porque Dios prometió que todo esto que hasta acá es para mi hijo y para su descendencia, ¿ya? Entonces, eso estaban hablando en esto que estoy repasando. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y aquí él ya llegó ya a la parte donde vivía la parentela, vivían los familiares de Abraham. Entonces este hombre, como era siervo de Abraham, también había aprendido de la fe de Abraham y en el Dios en que Abraham confiaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Porque eso es lo importante, hermano. Si usted sirve bien al Señor en su casa, si usted, hermano, es obediente y sirve a Jesucristo bien en su casa, su esposa, sus hijos, todos van a seguir lo que usted sigue, van a creer lo que usted cree y van a hacer lo que usted hace. Si hacemos bien las cosas, por eso se instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios hay que instruir a los niños, porque o si no, no podríamos decirle a los niños de un día para otro: y ahora vamos a creer en Dios. ¿Por qué? Porque nunca vio que el papá, nunca vio que el padre cantaba a Dios, servía a Dios en la casa, entonces él tampoco sabe de lo que se trata. Pero cuando hay varones y mujeres de Dios en sus casas, ahí hay alabanza y adoración, aunque no les pidan. No espere que le digan: este domingo hay ayuno, esta hay oración. No. Usted tiene que orar siempre, estar siempre gozoso, ora sin cesar. Amén. Y eso es lo que hay que entender y lo que hay que aplicar a nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos ayude, mis hermanos, mis hermanas. ¿Para qué? Para que nosotros, con estos ejemplos de estos santos hombres, aprendamos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y qué hizo el hombre? Cuando llegó, dice, y dice, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, mire, escuche, hermoso, Dios de mi señor Abraham, amén, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
Sea pues que la doncella a quien yo dijere, y aquí está donde él le dice, él le está pidiendo al Señor una señal y le está pidiendo algo al Señor Dios de Abraham. Él sabía que era el Dios de Abraham y que Abraham ya era considerado amigo de Dios. Entonces él dice, yo en el nombre de Abraham le pido esto, de mi amo. ¿Y qué le dice? Y sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Fíjense en todo lo que él le pidió. Varios elementos tenían que unirse para ver que era la señal de Dios. Porque en Dios no hay casualidades. Usted dice, Señor, si no quiere que haga esto, Señor, que mañana amanezca nublado. Y usted sabe que está en invierno, lo más probable es que amanezca nublado, pero usted quiere que la señal le diga que sí, hazlo, hazlo, para justificarse. No, yo le pedí al Señor una señal, y Él me dio la señal y yo fui. Y la señal era que amaneciera nublado. Y estaba nublado la noche anterior y vio el clima en la televisión y le decían que el otro día está nublado. Entonces no, con las señales del Señor y cuando Dios dice algo, hay que poner atención y hay que ser espiritual para ir viendo las señales de Dios. ¿Ya? Porque hay muchos que aparentan ser espirituales y profetizan, como hemos dicho, y dice Deuteronomio, y profetizar en el nombre de Dios, pero Dios no respondía, no era de Dios. Y como Dios le dice a Jerusalén, hay muchos que corrían, pero yo no los mandaba, hay muchos que profetizaban, pero yo no había hablado con ellos. Entonces le decía a Jeremías que era así, profeta de Dios, anda y enfréntalos, enróstalos y dile que son profetas falsos, que son falsos profetas, que son mentirosos. Hermano, esta espiritualidad, la santidad nos hace crecer delante del Señor y con el Señor en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, para que crezcamos espiritualmente y somos más espirituales, no nos vamos a andar fijando si la otra persona es verdadera o es falsa, no, aquel que se fija si la otra persona es verdadera o falsa o si profetiza o no profetiza, aquellos que se andan fijando en el error de los demás, ellos no son espirituales. Si yo me ando fijando en usted, mira, o una mujer está hablando, mira lo que está haciendo, y soy crítico, es porque soy rebelde y me creo superior, soy soberbio. Dios no está conmigo. Aunque yo dance y cante y hable en lengua y pegue y sacudía mi cuerpo. No, no, si yo me estoy engañando solo, Dios no está conmigo. Es así de simple. Porque tengo cosas carnales, cosas a mi manera. Y Dios tiene que ser el único Dios y Rey en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente. Amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Amén. Y eso tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Entonces él pidió estas señales. ¿Ya? Pidió estas señales y dijo, reconoció que el Señor iba a tener misericordia con su señor Abraham. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, imagínense, antes de que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, es decir, era sobrina de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y aquí empezó, iba a ver si era del Señor o no. Ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Imagínense las vueltas que se dio. Fue, llenó el cántaro, echó agua ahí en la pila, donde un recipiente largo donde tomaban agua todos los camellos, y fue a buscar más agua y volvió, y lo hizo ágilmente, con muchas ganas esta mujer, acuérdese, recuérdelo, amén. Y el Señor Jesucristo le abre el entendimiento para que entendamos la situación y de esta doncella, la cual lo hizo de buena voluntad, ya lo hizo de buena voluntad. Rebeca se llama ella. Dice, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Imagínense, un camello cruzando el desierto bebe mucho.
Y ella se preocupó de llenar el agua hasta que los camellos terminaran de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Porque aquí venía la prueba, porque si no era de la descendencia, si no era de la familia de Abraham, y si era cananea o si era de otro pueblo, no le servía. Entonces, por eso le está, oh, vamos bien hasta el momento, todo calza, hasta el momento vamos bien. Y por eso le pregunta, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, acuérdese ese nombre, Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asno. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo,
y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espera a la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Miren, hermano, detenemos ahí para explicar varios temas hermosos. Cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. Por eso, cuando el Señor te diga algo, cuando el Señor le hable, ponga atención a la voz de Dios, ponga atención a las palabras de Dios. Cuando usted hable con el Señor, también ponga atención a lo que usted le dice al Señor. ¿Por qué? Porque acá lo que caracterizó que el siervo, aquel que no tenía una relación muy constante con Dios, pero sí creía y tenía fe en el Dios de su Señor, Abraham, porque Abraham creía ciegamente en Dios, y este siervo vio todo lo que Abraham había crecido y había hecho por fe en el Señor. Él lo hizo y clamó al Señor de Abraham y le pidió señal, y cada una de esas señales que Dios le dijo que iba a cumplirse, que le había dicho a Abraham, se cumplieron en él. Cuando conocemos la palabra del Señor, es porque le escuchamos primero. Yo tengo que poner atención en escuchar la palabra de Dios. No basta aprenderme un texto. No basta cuando me digan que tengo que predicar o tengo que ir de visita a un lado para leer la Biblia. Tengo que leer siempre, orar, para escuchar y conocer la palabra de Dios. El Señor, ¿qué dijo? Dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Pero ¿quiénes son los que oyen la voz? Sus ovejas. Y las ovejas que oyen la voz, ellas lo obedecen y le siguen. Entonces aquellos que dicen que oyen la voz de Dios, pero no siguen al Señor, y Dios no les conoce porque no han tenido un encuentro cercano, un encuentro profundo con Dios, no son ovejas de Dios. Y si yo no soy oveja de Dios, es porque Él no es mi pastor. No dejo que Él pastoree mi vida, que Él guíe mi vida, que con su Espíritu Santo guíe y controle mi vida. Yo ya no tengo libre albedrío. Yo decidí seguir a Jesucristo y ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Esclavo en el Nuevo Testamento significa doulos, que es un esclavo. Acepta seguir a Jesucristo por amor. Yo hago lo que Dios quiere, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Entonces, cuando uno tiene claro eso, no ve las circunstancias. Pero también se juntan los elementos que Dios siempre hace que se junten. Cuando usted, hermana, hermano, quiere la bendición del Señor y el Señor le ha prometido algo, o no le ha prometido nada, a usted no le interesa lo material, no le interesan las cosas, pero cuando queremos aprender a ser siervos de Dios, aprender a ser útil en las manos del Señor, en la obra de Dios, a amar a nuestro Dios con amor, con servicio, en adoración, en ruego, en todo lo que implica la espiritualidad, la santidad, la obediencia, también tiene que aplicarse eso para las demás personas, también poder amar a Dios y amar al prójimo. No puede haber una cosa si la otra no está. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, yo no amo a Dios. Si yo digo que ando en luz, como Dios está en luz y no tengo comunión con mi hermano, yo no ando en luz. Amén. Por eso hay que entender la palabra del Señor, hay que conocer a Dios por medio de su palabra y hacerlo vida en nuestras vidas. ¿Qué pasó? Este hombre va y él se gozaba porque él llegó a un lugar y dijo: este es el lugar, y oró al Señor de Abraham.
Y llegó una mujer y él le pidió la señal y le dice la que me ofreciera de agua de beber y me dé agua y después solita ofrezca para mis animales, para los camellos, solita lo haga. Ella es la indicada. Ella es Señor. Le pidió esas señales a Dios. Y Dios se las dio. Hay varios casos en la Biblia donde han pedido señales los hombres. Hay uno que pidió, Gedeón pidió la señal de donde el tema de como la matita de algodón que nos hicieron en la escuela bíblica, que lo puso en el patio y dijo, Señor, con el sereno que se moje toda la tierra menos esto que estoy poniendo acá, que era algo similar como algodón. Y el otro día despertó y estaba toda la tierra mojada menos de lo que él había puesto. Entonces le dijo, ya Señor, perdone, pero otra señal si quieren, no se enoje. Ya, ¿qué otra señal? Mañana voy a hacer lo mismo. Voy a poner este aquí seco y mañana va a estar todo seco y este algodoncito mojado. Y el Señor le dio señal a Gedeón y Gedeón fue y creyó y fue a la victoria y ganó. Pero ¿qué pasó después con Gedeón? Gedeón se volvió idólatra. Son cosas que después no seguimos leyendo de la Biblia. ¿Qué pasó otro rey? El Señor se volvió cuando le dijeron que te ibas a morir, se iba a morir el rey, Ezequías se dio vuelta a la pared y oró, Señor, y clamó, yo hice esto, y el Señor le empezó a decir las cosas buenas que hizo y logró, lloró con amargura, con dolor, y logró tocar el corazón del Señor, y el Señor manda al profeta que se devuelva, y esto está en Isaías 39, y el profeta le dice, mira, tu oración ha llegado al Señor, el mismo que me mandó a decirte que te morías, ahora te manda a decir que tienes 15 años más de vida. Amén, hizo varias obras buenas, pero lamentablemente en el desenlace de su vida tuvo un pecado tan grande en el cual hubo una maldición para los hijos de él. Pero a él lo que le importaba era morir en paz, entonces la maldición fue para sus hijos. Tuvo un buen reinado, pero lamentablemente en esos 15 años perdió lo hermoso, la bendición que era para sus hijos, la perdió. ¿Por qué? A veces le pedimos señal al Señor, le pedimos señales y el Señor manda señales. ¿Qué has hecho con las señales que Dios te mandó? ¿Aumentaron tu fe? ¿Aumentaron tu entrega ante el Señor? ¿Aumentó mi entrega ante mi papito? ¿Mejoraron mi servicio? Este siervo agradeció al Señor porque se dio cuenta, mire, el Dios de mi amo Abraham me contestó a mí y se gozó. ¿Y qué pasa por el lado de Rebeca? Rebeca venía y era una mujer servicial, una mujer dispuesta. ¿Para qué? Porque le habían enseñado buenas cosas en su casa. Le habían enseñado a hacer los valores de como hija de Dios, porque ellos eran creyentes de Dios. Entonces por eso ella fue y cuando le pidió agua, ella claro le dio agua, imagínense, le dio agua, y no solamente le dio agua, hizo algo más, y le ofreció agua para sus camellos, y no solamente le puso una fuente, sino que se lo llenaba hasta que terminaron de beber los camellos, imagínense, ella no creo que haya andado con un camión aljibes o un estanque de 1000 litros en la espalda y lo llenaba, ni manguera, no existían las mangueras, tenía que acarrear con su vasija, con su tarrito de agua, llevar y llenar, mientras quizás echó la primera vez y cuando volvió ya los camellos se lo habían tomado. Entonces, y estuvo haciendo eso hasta que los camellos terminaron de tomar agua. ¿Y por qué lo hizo? Porque en su ser, en su educación, en sus principios, le habían enseñado a ser servicial. Y es lo mismo que el Señor nos enseña. ¿Qué dice el Señor? Si alguien te pide que le lleves una milla, ayúdame llevando 1000 metros ayúdame a llevar estos 1000 metros que me quedan, llévaselo 2000 metros, decía el Señor. Y si alguien te pide una capa, entrégale la capa y entrégale tu manto también. Siempre tenemos que servir dando más aún. No porque nos manden, no porque nos llamen. Oremos por los enfermos, sí, oremos por los enfermos, sean familiares o no sean familiares. Hoy día le invito cuando tenga oración, ore por aquellos NN, por aquellos que no tienen nombre, aquellos que están sufriendo. Anoche tuve una experiencia bien fuerte, bien profunda en mi sueño. Tuve un sueño en cual tenía que ayudar a alguien y estaba hablando con alguien frente a frente y no podía hablar y empecé a sentir los síntomas del coronavirus, lo que habían dicho del coronavirus, me costaba respirar y jadeaba y no podía decirle a la persona las cosas que necesitaba. Entonces yo hablaba y empezó a dolerme y en mi vida real, ahí durmiendo, yo me sacudía y temblaba y sentía el dolor en mi pecho y sentía esa angustia que está sintiendo mucha gente y debe ser mucho peor. Está sintiendo esa angustia en la UCI, esa angustia en que no pueden respirar, los pulmones se empiezan a cerrar y no pueden respirar. Por eso tienen que meter una manguera hasta dentro de los pulmones para que haga el trabajo. Hermano,
eso no es grato, no es bueno que nadie pase eso, ni sea amigo o enemigo, nadie, hermano. Y el Señor Jesucristo nos pone a nosotros como iglesia para que intercedamos por ello. Si te dicen sí, ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas, ora cada instante, ora. Si te cuesta orar, a mí me cuesta orar, voy orando, ves que puedo, oro, no me pongo un horario, solamente un día, voy al baño, voy a la pieza, clamo, oro al Señor por aquellos que necesitan de esto. Aquí esta mujer empezó a servir a este hombre y empezó a ¿cómo se llama? A hacer más de lo que a ella le habían pedido. Rebeca empezó a servir con excelencia. Fue y feliz y ágil y se movía y para acá y para allá, y este hombre maravillado porque todo lo que le había pedido a su Dios se lo había hecho. Hermana, tu servicio, tu amor al servicio, hermana, tu servicio en la oración, tu servicio en la entrega, quizás es la señal que otras personas están pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia que participaban o en la familia que vivían o en el lugar donde supuestamente tenían que apoyarlo y tenían que alentarlo, le dieron vuelta a la espalda o lo trataron mal o lo ofendieron en el nombre de Dios y Dios no tenía nada que ver ahí, pero se fue dañada. Hay muchas personas que le están pidiendo una señal al Señor y quizás tú eres aquella mujer samaritana la cual les va a llevar a ellos las palabras de salvación, esa agua que has de beber, esta agua que yo te doy, le dijo el Señor, el que la beba no va a tener más sed. Esa agua tú tienes que llevársela a otro o traerlo para que el Señor les hable. Pero esas personas quizás están dolidas, están sufriendo y están pidiéndole señal al Señor. Entonces, al pedirle una señal al Señor Jesucristo, quizás eres tú esa señal. Y tú tienes que servirle con excelencia al Señor, primeramente a su iglesia y a quien lo necesite. Y lo que hace tu mano izquierda no lo sea tu mano derecha. Porque el Señor va a ayudar a muchas personas, va a alentar a muchos. Pero ¿a quién va a enviar? ¿A quién? ¿Quién irá? ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a conocer si no hay quien les predique de Dios? ¿Quién va a ir a predicar si no hay quien los mande? Y a los que mandan, ¿qué van a decir si no tienen nada a entregar? Entonces el Señor nos ayude en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas. Si vamos a pasar por un dolor, por una enfermedad, Jesús tenga misericordia de nosotros, en nuestra oración tenga misericordia, que nos alivie los dolores, perfecto. Pero así nuestra oración también tiene que ser necesitada por el demás, por los otros. Rebeca, ella no se imaginó la bendición que iba a venir sobre ella. Y ella aceptó. Por eso cuando le preguntan, ¿tú te vas a ir con ellos? Sí, dijo, yo me voy. Porque ella vio que la señal del Señor y ella estaba siendo reconocida. No se fue por el dinero. Ella se fue, ¿por qué? Porque ella vio que del Señor era la voluntad del Señor. Entonces se fue con este hombre y este hombre se fue gozoso, creyendo ahora, le aseguro que el Dios de Abraham ya no era Dios de Abraham, era Dios de Abraham y era Dios de él. Porque también era Dios de Rebeca. Hermanos, el Señor nos ayude a mejorar nuestro servicio, a mejorar nuestra entrega. Y si digan, no, yo soy muy viejita, ¿qué voy a servir? No, es que yo soy muy nueva, no, es que yo recién empecé la iglesia. No, hay que servir en oración, en ruego, en ayuno, cantando, alabando, preguntándose por WhatsApp cómo está mi hermana, usando el Facebook, escribiéndose, Jesús bendiga a todos mis hermanos, alentándose. Pero cuando ya tengamos la libertad de salir, ahí no tenemos que olvidar todas estas cosas que el Señor nos está capacitando y aplicarlas y hacerlas. Si dividen un poco, hazlo más que un poco, hazlo más. Siempre haz el doble, siempre haz mucho más. Hazlo con excelencia, porque lo que el Señor nos ha dado es excelente. El Señor no nos ha dado nada a media. No te ha dado la comida a media, no te ha dado la piel de tus manos a media. No, el Señor todo lo ha hecho y lo ha hecho bien. Verso 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señora. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y lo trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Ahí Isaac ya tiene esposa. Isaac
el hijo de Abraham. Entonces después, como Isaac con Rebeca tuvieron dos hijos. Capítulo 25, verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pat Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ella tenía gemelo o mellizo, no sé cómo se dirá en su país, pero ella venía con complicaciones el parto porque venían dos, y fue a consultar a Jehová. Siempre es bueno, ante cualquier duda que usted tenga, o susto o temor, consulte al Señor, consulte con su pastor, consulte con su líder, amén, porque a veces necesitamos consultar. No, es que el Señor me responde. No, si el Señor lleva 30 años, si Dios no le ha contestado algo que es verdad, es porque el Señor no le ha contestado. Cuando el Señor contesta algo, eso se cumple. Por eso hay que pedir ayuda a su pastor, a su líder. Si no tiene ninguna iglesia, busque a alguien que le ayude. Si lo que podemos servirle, le vamos a ayudar. Estamos para servirle las 24 horas del día, pero siempre hay que buscar ayuda del Señor. Como dijo el eunuco cuando estaba leyendo la escritura, venía de adorar, venía de servir y todo, y venía leyendo la escritura. Y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lee? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Todos necesitamos que alguien nos enseñe. Amén. Por eso no es menos persona ni menos hijo de Dios si usted pide ayuda. Entonces consultó a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén. Esto se cumple en Romanos 9:12. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Por qué? Porque era peludo. Esaú se llama velludo. No significa. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Saúl. Es decir, sacaron al primero, a Esaú, que era el primero, que era velludo, era bien peludo, lo estaban sacando, y venía el hermano gemelo, lo venía agarrando del talón, del tobillo, que es el calcañar, lo venía tomando de ahí, venían agarraditos los dos. ¿Quién salía primero? Acuérdese de la profecía decía que un pueblo será más fuerte que el otro, y que el mayor servirá al menor. Acuérdese de esa profecía que Dios le entregó ahí a Isaac y a Rebeca. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ya, Jacob significa: esto es el que toma por el calcañar, o el que suplanta. Eso significa Jacob, suplantador, o el que toma por el calcañar, pero suplantador, el que suplanta, el que reemplaza algo. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. O sea que pasaron 30 años en que no podían tener hijos, porque ya era estéril. Amén. Pero él, Jacob, clamó al Señor, y el Señor le contestó. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Lo que conocía que en Chile, el Esaú era el macho recio, el que andaba a olor animal, el que andaba cazando, los trabajos fuertes, era brusco. Y Jacob, él estaba en las tiendas, estaba con la mamá, no, era hijo de mamá. Esaú era el preferido de Isaac, su padre, y el Jacob de Rebeca. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Y guisó, ve, Jacob era de la tienda que hasta era un master chef, hasta sabía cocinar. Y guisó o preparó un guiso Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, esto es rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Esto se cumple en Hechos 12:16. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Recuerde eso. Esaú menospreció, no valoró, no le dio el valor apropiado a su primogenitura, siendo que el primogénito, desde el comienzo de los tiempos, el primogénito siempre tenía una porción especial, adicional, mayor a lo de los hijos. Y él, después del padre, siempre el primogénito iba a ser el que estaba a cargo. Siempre. Era una disposición tácita que venía así. Pero él no valoró eso y la cambió, vendió su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Pasó harta hambre Isaac, y se fue. Pero ¿qué pasó? Que pasaron los tiempos y empezaron a crecer, y él volvió con el tema del hambre, fue ante Abimelech, que Abimelech quería a su padre, y después hasta que volvió, ya cuando Esaú era de 40 años, capítulo 26, verso 37, vamos ahí, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomamos mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Betsamán, hija de Elom, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué pasó? Que este hombre, Esaú, al que no le importó la primogenitura, él tomó mujeres que no eran agradables para Dios y tampoco para sus padres, ya tomó unas mujeres de Elón Eteo, que fue una amargura para Isaac y para Rebeca. Entonces, ¿qué pasó? Capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, al cazador, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, acuérdense que era el favorito de Rebeca, era su otro hijo. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice a Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, es decir, él es muy peludo, yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Por eso, hermano, en las casas, en los hogares no es bueno tener hijos favoritos.
mi hija regalona, o no sé cómo lo dirá en su país, acá cuando es muy favorito se le dice regalón porque se le dan hartos regalos a unos más que otros. No hay que tener hijos favoritos, no hay que tener hijos predilectos, ¿ya? Aunque uno se porta mejor que el otro, uno no tiene que demostrar favoritismo porque causa daño, como lo hizo más adelante, vamos a ver lo que pasó con José. Pero acá la madre lo estaba instruyendo para que Jacob, acuérdese lo que se llamaba Jacob, el que suplanta. Amén. Iba a hacer que ese nombre se cumpliese en su vida. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces Jacob, fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Acuérdese que estaba viejito, estaba quedando ciego y un poco sordo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo. Y aquí viene la bendición que le está llegando a Jacob, que está usurpando el lugar de su hermano Esaú. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Es lo mismo que le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? Y lo mismo que sale en Hechos 11:20. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, apenas fue bendecido Jacob, se paró y se fue inmediatamente. Y apenas se va Jacob, Esaú no lo alcanzó a ver, dice: apenas salió Jacob, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije a él y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío?
bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espalda vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Oh, bendito sea el Señor. Esa promesa y ese conflicto se dio por diferentes situaciones. Yo cuando era joven le pregunté al apóstol, le decía: pero ¿por qué Dios bendijo a Isaac si él engañó a su padre? ¿Por qué si fue su padre? Es que el problema fue este: Esaú nunca valoró lo que él era. Por eso, al no darle valor a las cosas que Dios le dio, él la cambió por un plato de lentejas. Dios te ha dado talentos. ¿Cuántas personas cantan bien, hablan bien, oran bien? Eran instrumentos en las iglesias, tocaban bien mandolina, banjo, guitarra, cantaban, se gozaban, pero no valoraron lo que tenían, lo que Dios le había dado, y lo cambiaron quizás no por un plato de lentejas, quizás por la comodidad de la casa, quizás no por un guiso, pero quizás porque fue más importante mi orgullo, porque no voy a permitir que me ofendan de nuevo en esta iglesia y me voy. Es no entender, es menospreciar lo que Dios te ha dado, es menospreciar lo que Dios alguna vez nos entregó. Y Esaú menospreció la primogenitura, pero ya venía una profecía que decía que el mayor iba a servir al menor. Y Esaú, lamentablemente, por no valorar lo que Dios le dio, vendió su primogenitura. Él la menospreció, dice. No le dio valor. Le dio el mínimo valor. Valía menos que un plato de lentejas. Por eso, quizás con engaño, asesorado por su madre, que lo prefería ante su hermano, su otro hermano, él fue y engañaron a su padre. Pero fue para que se cumpliese la profecía. Todas las cosas van a calzar, todas las cosas se van a cumplir cuando Dios promete algo. Pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. Pero recuerde que todo lo que se hace mal, lo que se logra mal, también tiene un pago acá. Recuerda lo que hablamos ayer y lo que seguimos hablando. Aquellos que han pecado, el pecado de Adán le trajo consecuencias físicas, materiales, familiares, espirituales. Adán, Eva, Caín, todo tuvo una consecuencia. Toda acción tiene una reacción y todo un mal comportamiento tiene un castigo, el cual es aquí en la tierra. Y también Dios nos va a pedir cuenta. Pero acá no espere que todo siga como si nada, no. David cuando pecó y mientras cayó y guardó en secreto su pecado y no le contó a nadie, se le secaban los huesos. Y después nació su hijo en pecado y él clamó porque su hijo no muriera y su hijo murió. Fue la consecuencia de su pecado, de sus errores. Es por eso que Jacob tomó eso, sí, lo tomó. La profecía que era él la tomó. Los procedimientos no correspondían, no correspondieron, pero todo partió porque Saúl no valoró las cosas. Hermano, es tiempo de valorar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos está entregando, hay que valorarlo, hay que respetarlo. Ya acá no va a haber madres que prefieran a un hijo más que otro. En las iglesias ya no van a haber unos más preferidos que otros, tenemos que ser todos iguales, no tienen que haber facilidades para algunos y para otros no. Tienen que ser todos, somos hijos del mismo Padre, Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que el Señor no discrimina. Tú tampoco, hermano, tú tampoco, pastor, tú tampoco, hermana. No hay que discriminar. Porque somos todos hijos del Señor y tenemos que luchar con nosotros mismos primeramente para ser mejores para el Señor. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob sabía que no había actuado bien. Entonces el Señor Jesucristo nos ayude. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es decir, mi padre va a morir, lo que dure su luto, y yo, terminando el luto de mi padre, voy a matar a Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Recuerda el nombre Labán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue o disminuya, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti.
y olvide lo que le has hecho. ¿Ve? Ahora le hiciste tú nomás, no, no lo hizo ella. Lo que tú le has hecho, tu hermano va a olvidar lo que tú le hiciste, deja que se pase. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Entonces ahí a Rebeca fue a hablarle a su esposo, a decirle que tenía fastidio de que su hijo Esaú no había reclamado hasta el momento, de que su hijo se había hecho compromiso con otras mujeres. Y les dijo: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Empezó a planificar cómo sacar a Isaac de ahí. Entonces, a Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Pat Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pat Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Pat Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarán mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Que Isaac se fue, habló con Jacob y lo bendijo para que él no buscase mujeres no apropiadas para él, porque eso no le agradaría a Dios ni a ellos tampoco, sino que lo mismo que hizo Abraham con él, le buscó esposa en su parentela, ¿ya? Hijos de Dios con hijas de Dios, hijas de Dios con hijos de Dios. No quiere decir: pero yo estoy con un esposo que es incrédulo, no hijo de Dios. Ya estás casado con él, sirve bien a tu rey, a tu Dios, sírvele bien, sé un buen ejemplo para tu esposo, haz lo correcto ante tu Dios y él se va a encargar de que tu esposo sea convertido. Y ni tu esposo te va a poder levantar la mano, ni tu esposo te va a poder tocar, porque va a sentir algo diferente. Ahora eres hija del rey. Y la gloria de Dios en usted, mi hermana, en usted, mi hermano, va a ganar a su esposa, a su esposo, a su novia, a sus hijos. Por eso hay que entender las señales de Dios, pero también el propósito de Dios. Dios no quiere que nos unamos a yugos desiguales. Es más, ahora quiere que nos unamos a su yugo. Mi yugo es fácil, dice. Y la carga de él no es pesada, no, si él lleva lo más pesado, él hizo todo lo más difícil. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Si sus nietos están bajo su techo, sus hijos, usted tiene que educarlos. Si usted es la hija del rey, usted es la matriarca o el patriarca, tienen todos que alinearse en reconocer a Jesucristo como el Señor de ese hogar, de esa casa, para decir, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Tú tienes que servir al Señor con tu familia, con todo, agradecer al Señor, que tus hijos vean que te interesa la palabra de Dios, que tus hijos vean que te interesa orar, que te interesa lo que es de Jesucristo, porque si no después va a pensar que estamos jugando a ser evangélicos. Hay familias que ahora sí son evangélicos, después andan peor que antes y después de nuevo evangélicos. No, eso ya basta, ya hay que dejar de fluctuar entre doble ánimo, en dos formas de vivir. No hay que educar en dos ánimos, no, hay que ser uno, hijo de Dios, espirituales. Hay que aprender de estas enseñanzas que Jacob aprendió, que tenía que hacer lo correcto. Por sus errores tuvo que arrancar porque lo iban a matar. Imagínense esa angustia. Si no hacemos las cosas bien como el Señor quiere que las hagamos y queremos ayudarle al Señor para que se cumpla luego el propósito, créame, hermano, que no le va a salir bien, no va a dormir tranquila, no va a estar bien. Por eso hay que creer que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el control.
todo el control. Hay personas, por ejemplo, que empezaron a hablar de decir, no, es que con este tema del coronavirus, toma ibuprofeno, toma este remedio y te va a hacer bien. Y han tomado ese remedio y ese remedio les baja las defensas y se han enfermado peor todavía, porque han buscado ellos dar una solución que no tenían idea y escucharon consejos de donde no tenían que escuchar. Hermano, lo mismo, si tú quieres crecer en conocimiento de Jesucristo, en tu vida, quieres ser espiritual, tienes que buscar de Jesucristo, en la palabra de Dios, en los santos hombres de Dios, las santas mujeres de Dios, que se guardan, aquellos que pueden decir, sé imitador de mi hija, como yo soy imitador de Cristo, pero tienes que ver que sean imitador de Cristo, que cuando tú veas a ese hermano, a esa hermana, a ese pastor, a esa pastora, a ese evangelista, a ese líder, veas a Cristo ahí, veas el poder de Cristo, el servicio, la humildad, las virtudes de Cristo en esa persona, y aprende tú. Sométete a eso, porque lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Pero si tú quieres ayudarle al Señor, así no funciona. Dios no necesita mi ayuda. Por eso hay que entender, acá Jacob tuvo que huir de ahí. Se tuvo que ir. Imagínense, tenía todo ahí Jacob. Y cumplió su nombre, suplantó. Y ahora tuvo que arrancarse de su casa e irse porque su hermano lo quería matar. Cuando hacemos las cosas como el Señor quiere, podemos vivir en paz y dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y aquí en este momento, por su desobediencia, por hacer las cosas a su manera y a la manera de su madre, hacer caso a quien, hacer las cosas como no correspondía, Jacob ya no empezó a vivir en paz, menos a dormir en paz. Si moría el padre, el hermano ligerito lo iba a matar. Entonces la madre, por miedo, le echaba la culpa a Esaú, pero también tuvo culpa a ella y culpa a Jacob. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de hacer las cosas de las familias como Jesucristo quiere, como el Señor quiere. Si están tus hijas ahí, hermana, hermano, habla con ella, habla con tus hijos. Oren al Señor, busquen a Jesucristo. Restáurense con el Señor primeramente. Y después de restaurarte con el Señor hay que restaurarse con la familia, con tus hijos, con tus hijas. Pedir perdón, pero vaya en pos del Señor. Pedir perdón por lo que se hicieron, por el daño que se hicieron, por el tiempo que se ignoraron, por la falta de respeto mutuas. Hay que pedirse perdón y hay que avanzar en pos de Jesucristo. Y cuando se pide perdón y se perdonan, ya no se recuerdan más, ni se lo enrostran más, ni se lo sacan en cara más. No se hace más memoria de los errores pasados cuando se perdona, porque así lo hace Jesucristo conmigo y lo hace Jesucristo con usted. Es por eso es tiempo de empezar a hacer las cosas como el Señor quiere. Dejamos a Jacob ahí, caminando por el desierto, arrancando de la muerte que venía en la mano de su hermano. Tuvo que dejar de ver a su madre, dejar de ver a su padre, por hacer las cosas mal influenciado y no esperar en el tiempo de Dios, que ya había dicho que a él lo iba a servir su hermano mayor. Pero cuando a veces desconocemos o olvidamos la palabra de Dios y le hacemos más caso a los consejos humanos, pasan cosas que no nos hacen vivir en paz. Pero Jesucristo nos está hablando para que apliquemos la palabra en nuestras vidas y podamos vivir en paz, dormir en paz, levantarnos en paz. Es por eso, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para seguir conociendo su palabra, seguir conociéndole a Él, para estar viviendo en Él y Él en mí. Señor Jesucristo, bendiga esta palabra en el nombre de Jesús.